Ya más o menos estamos, ¿no? 14, no me acuerdo cuántos había. Sí. Creo que ya estás, ¿eh? Sí, 14 ahí, incluyendo nosotros dos. Bueno, estaba diciendo, bueno, fíjense que está pensado, es un producto de data center, ni siquiera es para una oficina común, sino justamente, por ejemplo, dice Conversion Ready for Data Center Bridging and eh, FCOE, que es Fiber Channel over Ethernet. Fiber Channel es un medio, ¿sí? Por el cual, o un estándar de fibra por el cual se conectan los storage, que son los equipos donde se almacenan los datos, ¿sí? De las empresas. Y lo que está haciendo ahí es Fiber Channel over Ethernet, es un estándar que permite transportar Fiber Channel, que en teoría era, digamos, una fibra de muy alta velocidad con respecto a las típicas redes Ethernet, pero bueno, siendo que Ethernet tiene un throughput bastante grande, de 10 GB en este modelo, está todo pensado para poder, digamos, a través de una única infraestructura, eh, transportar varios protocolos, ¿sí? Porque si no, yo tenía que tener los switches de Fiber Channel, ¿sí? Tenía que tener doble infraestructura. Eh, E incluso dice, bueno, high density port, ¿sí? Que eso también para así te ocupa pocas unidades la altura en el rack y podés destinar el rack a llenarlo con servidores o lo que necesites, el equipamiento. Y con un uplink de 40 gigabit Ethernet, ¿sí? Que ese va a ser típico de una fibra que se conecte en estos conectores de acá, que deben ser Small Form Factor Pluggable Plus o SFP Plus. Ahora después de última nos fijamos. Dice, soporta, bueno, incluso IPv6 con Layer 2 o Layer 3 features, ¿sí? O sea que esto tiene también características Layer 3. Bueno, acá ya, primero dice, ya vemos un montón de tipos de features que tiene con respecto a QoS, ¿sí? De sistemas de priorización, weighted round robin, weighted fair queuing, un montón de esquemas de colas que quizás son importantes de tener en el data center o con este tipo de, digamos, de tráfico tan masivo, que esto no lo veíamos en los otros que eran switches típicamente de acceso, ¿sí? Este switch es un switch que es como para usuarios y este es un switch como para servidores, ¿sí? Bueno, fíjense que todo este switch tiene los 48 ports y los tiene en un rack unit, con lo cual es bastante, digamos, bueno, de alta densidad. Yo no me acuerdo de qué época es esta hoja de datos, pero debe tener unos buenos años, y por ende va a implicar de que va a tener que disipar bastante potencia. Si el otro tenía 189 watts, este va a tener bastante más, y de hecho va a tener una característica bastante piola pensado en data center. Bueno, la capacidad de switching que tiene es, digamos, 1.28 terabits o también 953 millones de paquetes per second, ¿sí? Además de tener un buffer de 9 megas para paquetes y una latencia de 1 microsegundo, ¿sí? Dice que tiene, bueno, tecnología Katsuru, como dijimos, y non-blocking, ¿sí? Bueno, ¿dónde era lo que decía? Acá, esto. Esto es típico de una cosa que empieza a tener sentido en el data center, ¿sí? Porque dice que el airflow, ¿sí? El sentido en que se recorre el aire se puede invertir, o de adelante para atrás o de atrás para adelante. En este de acá yo no lo puedo invertir. Típicamente entra el aire fresco por acá, ¿sí? Por estas aberturas, y sale por atrás. O de costado también entra y sale por atrás. Y en este de acá yo lo puedo, digamos, mandar o para adelante o para atrás. ¿Eso por qué? Eso es porque, a ver si puedo dibujar.
Bueno, si esto es un... Bueno, justo color rojo. Si esto es un pasillo de un data center, donde acá cada cuadrado de estos es un rack, ¿sí? Acá voy a tener la otra hilera, que está... ¿Sí? Lo que suele pasar es que para optimizar el tema del aire acondicionado o la refrigeración, se suele hacer, a ver si puedo, que el aire frío entre digamos, por un pasillo, ¿sí? Este es el aire frío, se inyecta en un pasillo que se llama pasillo frío y pasa a través de los equipos y sale, vamos a ponerlo en naranja porque ya elegimos, sale el aire caliente por acá atrás, ¿sí? Y acá se supone que tenemos otra hilera, ponele. Donde también la hilera esa va a tirar el aire caliente, ¿sí? Esto no sé si lo habían visto en alguna otra materia o no. Primera vez que lo escuchan. Primera vez. Bueno, entonces yo lo que hago es intentar sacar el calor lo más rápido posible. No quiero que mi calor se mezcle con el aire frío. Entonces tengo que tener todos los flujos de aire de todos los equipos apuntando para el mismo lado. No puede ser de que los servidores tiren acá, pero el switch me traiga aspire aire del pasillo caliente y lo meta en el pasillo frío. ¿Sí? Decís, bueno, instalar el switch al revés. Bueno, pero el switch tiene las bocas de un solo lado. Y quizás te queda mucho más cómodo, dependiendo de cómo es el servidor, que tenga las bocas de un lado o del otro. No te da lo mismo, porque te complica todo el cablerío del rack. Entonces, depende de cómo sea el servidor, hay servidores que incluso tienen como todos los conectores del lado adelante, ¿sí? Hay servidores que están pensados de alta densidad. Son, digamos, muy finitos, así. Obviamente van a tirar un flujo de aire con un ruido que va a ser insoportable estar ahí, pero bueno, porque como a uno cuando le cobran en un data center, le cobran el espacio, no te da lo mismo que tengas esa potencia de cálculo en un U de altura que en 2U o 4U, ¿sí? A vos te van a cobrar, digamos, que vos ocupás 4U del rack. Entonces, si vos podés meter 4 servidores y la potencia, ¿no? Pero es como una especie de fórmula que es las dos cosas, es espacio y potencia. Porque la electricidad te la van a cobrar, y la red, etc. Entonces lo que permite hacer esto, digamos, el reversible airflow es poner el frente del lado que te convenga, que te queden mejor los cables, el de los conectores, y después vos elegís el flujo de aire para que se corresponda con el pasillo de aire frío o pasillo de frío o pasillo caliente, ¿sí? Son cosas que a uno no se le ocurriría, pero bueno, que están justamente súper pensados para este tipo de casos. Uy, ¿cómo se borra eso? Clear. Clear my drive. Es un botón en... Ah, Ahí está. ahí está. Gracias. Bueno, también tiene este tiene no solo redundant power supply, sino también fans redundantes, porque a estos equipos se les llega a arruinar uno de esos ventiladores y por la capacidad de disipación que tiene, se complica, con lo cual dual fan trace tiene, bueno. Este en vez de tener Cisco Discovery Protocol, tiene el Link Layer Discovery Protocol, que es un protocolo abierto también, para permitir saber contra quién está comunicado. Tiene SNMP, Simple Network Management Protocol, que vimos también antes, ¿sí? También permite port mirroring, que era lo del el port span, donde estaba acá. Switch Port Analyzer, ¿sí? También tiene Jumbo Frames, ¿sí? Tiene Access Control List por hardware, ¿sí? Unas listas de permisos que se pueden hacer, digamos, a una velocidad rápida porque está basado en hardware.
4094 VLANs contra las 1000 del anterior, ¿sí? Bueno, tipo de aggregations, ¿sí? De spanning tree, multiple spanning tree, rapid spanning tree root guard, bueno. Tiene y layer 3 que dice ARP, no sé qué, a ver. Layer 3 routing, virtual routing redundancy protocol, bueno, varias cuestiones. Y acá están los datos, vamos a ver si lo podemos agrandar esto. Está bastante chiquito. Bueno, los conectores no eran QSFP+, no SFP+. Los que están acá y que pueden tener de 40 GB, ¿sí? 48 puertos, 1000 o 10.000. No es 10, 100, 1000, 10.000, no. Es solo o es giga o es 10 GB, ¿sí? Bueno, ya dijimos que tiene 2 power supplies, 2 fan trays. Fíjense que tiene 2 GB de RAM esto. Pero para el packet buffer, que es otro tipo de memoria que debe ser ultra rápida, tiene solo 9. ¿Sí? 512 de flash, donde va el sistema operativo y un montón de cosas. Latencia, acá te dice menor a 1.5 microsegundos para un tamaño de paquete de 64 bytes. Bueno, como vimos, throughput, 952 millones de paquetes, son por segundo, una guasada. 1280 gigas. Entradas en ruteo, que esto sería el IP Layer 3, 16.000 entradas puede tener de máximo. Acá hablamos de que, ¿se acuerdan el otro día que el ruteo se hacía ya a nivel hardware a estas velocidades, en un switch de capa 3? Y tiene 128.000 entradas para la MAC address table, ¿sí? O la CAM table. Y a ver si dice lo de la potencia. Bueno, fíjense la potencia, ¿sí? O lo que disipa en BTU. Bueno. Esto es una estufita, ¿no? 600 watts versus 189 watts versus 20 watts, que era el otro. Pero bueno, acá estamos, ¿cómo se llama? Con un equipo que es de súper alta densidad y cuando habíamos hablado de que la potencia por port en 10 giga era, digamos, una cifra que andaba por cercana a los 10 watts. ¿Sí? Va, o un poquito menos, 5 watts, no sé, depende de la época. Bueno, acá ven todos los estándares y protocolos que soporta, que son un montón, ¿sí? Soportan 802, bueno, 1Q, como vimos, estos de acá, los de 802, 1D de Spanning Tree, y después Link Aggregation, BGP porque hace ruteo BGP, IPv6, tiene también protocolo de RIP, bueno, OSPF es otro protocolo de ruteo, ¿sí? Las MIPS de SNMP, todas las que soporta, cuestiones de calidad de servicio, ya tiene un montón de cosas. Esto obviamente es un equipo que si el otro valía entre $3.000, este debe salir un poco más todavía, ¿sí? Bueno, otras cosas que no sé si van a estar acá, pero pueden estar cuando se pongan a ver en los switches, que son ya mucho más cosas de seguridad, no sé si es esto de port snooping que está puesto ahí, es que los switches, por ejemplo, corporativos, se les puede poner cosas de seguridad para que, por ejemplo, eviten de que uno conecte equipo maligno que interfiera con por ejemplo, con la asignación de IPs dinámicas, ¿sí? Eso ya bastante más central a la materia. Vamos a ver que ustedes hoy conectan la computadora, no sé, o conectan la computadora a una red Wi-Fi y en un ratito ya están navegando por internet. Y bueno, ¿qué tuvo que haber pasado para poder hacer eso? Bueno, primero que a su
a la placa de red Wi-Fi le tuvieron que haber asignado una IP. Segundo, le tuvieron que haber asignado un default gateway, ¿sí? Una IP de cuál es el router, digamos, predeterminado. Después, que tienen que haberle asignado un DNS server, ¿sí? Típicamente. Todo eso para poder navegar por internet. Bueno, todo eso pasa a través del protocolo, digamos, DHCP, o Dynamic Host Configuration Protocol, y el tema es que, por ejemplo, sería muy peligroso que alguien vaya y te enchufe un protocolo, un DHCP server que te intercepte y te dé direcciones por voz, de las del verdadero equipo. Porque después podría hacer cosas raras como interceptarte el tráfico, que serviría para robarte información. Bueno, los switches corporativos suelen tener toda una serie de medidas, como por ejemplo, ver si tu equipo que enchufas en una boca hace de DHCP server y en ese port no debería haber un DHCP server, ¿sí? Eso son cosas, digamos, por ejemplo, se llama DHCP snooping, esa característica, y están monitoreando. O si no, por ejemplo, también tiene que solo deja cursar el tráfico de tu máquina si tu máquina hizo toda la transacción de DHCP. Si vos le pusiste una IP fija y lo enchufaste directo, no te deja pasar de tu tráfico, ¿sí? Son todas cuestiones de seguridad, de darle acceso, porque en general muchos de los ataques que ocurren ocurren dentro de una organización, y no es que lo malo está siempre afuera, en internet o lo que fuere, y que adentro está todo lo bueno, no. De hecho es al revés, es como que la mayoría de los ataques ocurren del lado de adentro. ¿Por qué? Porque probablemente es el lado menos protegido. Para afuera está toda la seguridad perimetral. Además, Nico, que eso en algún momento lo vamos a ver en tema de seguridad, lo que hay que saber es que en tema de seguridad hay veces que hay acciones que no son necesariamente maliciosas, pero el resultado es como si alguien maliciosamente lo hubiese hecho. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado en la facultad, yo fui subsecretario de informática de la facultad durante 5 años, y un error común es que en la red de la facultad, que está disponible en un montón de lugares, por ejemplo en laboratorios, han enchufado equipos a los cuales le han instalado, por ejemplo, un Linux, y que ese Linux cuando levanta, por defecto, levanta un DHCP server. Y por ende, lo que sucede es que a partir de ese momento, si alguien bootea su PC en la red, si el que le contesta más rápido es el Linux S, esa persona se conecta a la red, pero en realidad no tiene conexión a ningún lado. Ahí, Marcelo, avisaron que hay alguien que se quedó afuera y que está pidiendo entrar. Sí, pero ya le di acceso. Ah, pero mandaba hace un minuto, no sé. Sí, ya entré, gracias. Ah, listo. Bueno, así que, nada, fíjense el panorama digamos, de complejidad que tiene el hecho de elegir un switch, ¿sí? También está el tema, obviamente, plata, ¿no? Por eso, justamente, tenemos el básico, que sería el que uno tiene en la casa, no tiene administración, tampoco tiene VLAN. Existe uno intermedio entre este es digamos, un switch, digamos, más para un ambiente corporativo, pero no tan small business, ¿sí? Existe algo entre esto y esto, existen algunos switch que son small business, pero configurables, ¿sí? Con VLANs y ciertas cosas. Y después ya un switch que es, digamos, para data center, que es otra historia. Y existen cosas mucho más grandes que esta, ¿sí? O sea, este es de una U, pero después están esos switch que hablamos que ocupan medio rack o 20 U's o lo que fuere, que es, fíjense que son un pequeño monstruo que pueden tener incluso más funcionalidades que este y más velocidad.
Bueno, por mi parte esto sería con respecto a LAN switching a lo que llegaríamos a ver hoy. Y ahora seguiría Marcelo, no sé si alguno tiene una consulta para cerrar este tema. Bueno, lo damos por cerrado entonces. Marcelo, te cedo la palabra. Sí, bueno, gracias Nico, muy bueno. Siempre es interesante repasar algunas cosas que por el hecho de no usarlas tan seguido uno se las va olvidando. Y bueno, espero que... Sí, yo aproveché mucho la explicación de Nico porque obviamente tengo un buen background, pero además lo aproveché porque justamente como dije recién, hay temas que yo no, hace rato que no tocaba, con lo cual siempre es bueno refrescar esos temas e incluso de vez en cuando siempre hay algún detalle nuevo que viene bien conocer. Con esto que explicó Nico, un poco terminamos el repaso en lo que hace a LAN y la idea ahora es un muy rápido repaso por temas de WAN. Lo que más nos interesa es que queden bien fijados los conceptos, entonces ahora justamente vamos a repasar qué es lo que hace a la diferencia entre las tecnologías WAN y las tecnologías LAN. Tomen en cuenta que las tecnologías WAN generalmente han venido, digamos, estando vinculadas a las telcos, a las empresas de telecomunicaciones. En cambio, las tecnologías LAN, que son más del ámbito, digamos, corporativo, del ámbito de donde están las computadoras que se usan para alguna aplicación en particular, sea en un domicilio o en una pequeña empresa o en una gran empresa, pero generalmente es donde en la LAN es donde está el usuario de una aplicación. En la LAN está también generalmente el servidor de alguna aplicación y la vinculación entre el usuario, los usuarios de una aplicación y el servidor donde está alojada esa aplicación, eh, digamos, se logra gracias a seguramente algún proveedor de servicio o algunos proveedores de servicio, como podría ser el caso de pasar por Internet, donde tal vez un usuario de una aplicación, como podríamos ser nosotros interactuando, por ejemplo, con Google o con Netflix, terminamos accediendo a un servidor de esas aplicaciones que está viviendo vaya a saber a dónde y encima para llegar a ese servidor pasamos por un montón de Internet Service Providers diferentes. Entonces, antes de pasar justamente a ver el detalle de todo lo que tiene que ver con Internet y con el protocolo IP, vamos a terminar de repasar un poco estos conceptos de LAN y ahora de WAN, que son las tecnologías sobre las que reposa IP, y IP básicamente puede viajar de una punta a la otra del planeta porque justamente hay tecnologías subyacentes, como las que estamos viendo, que son las que permiten la transmisión de los datos. Entonces ahora voy a compartir con ustedes una aplicación, la presentación. Ya subí el video y a ver, vamos a compartir. Ahí está. Bueno, ahí llegan a ver la presentación. Voy a probar a ver si me funciona.
la presentación. A ver. Lo que pasa es que quiero avanzar y parar cuando quiera. Vamos a ver si eso me funciona bien. Bueno, en esta... A ver. Bueno, por alguna razón no encuentro la forma de presentar en pantalla completa los slides y tener un control completo del audio. Entonces, a ver si logro. A ver, así. Las características más relevantes de las tecnologías WAN, obviamente, la primera es que las distancias son medias y largas, es decir, de cientos de metros hasta decenas de miles de kilómetros. Y justamente esta característica es la que hace que el ancho de banda sea más caro, es decir, es más caro transmitir bits a mediana y larga distancia que a corta distancia. Por ende, como el costo del ancho de banda es caro, hay que buscar su mayor aprovechamiento. Y eso es lo que determina que las tecnologías WAN estén diseñadas para minimizar, por ejemplo, entre otras cosas, el overhead, es decir, los encabezados respecto del payload. También otra característica típica de las tecnologías WAN, justamente debido a este alto costo del ancho de banda, es que los bit rates de las comunicaciones WAN suelen ser de un orden de magnitud menor generalmente que las que suele haber en tecnologías LAN de corta distancia. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el de la tasa de errores. Cuando las redes se montaban utilizando enlaces analógicos, en los enlaces analógicos se usaban amplificadores, esos amplificadores cascadeados iban degradando la relación señal-ruido, porque en las distintas etapas se amplificaba no solo la señal, sino el ruido, y esa degradación de la relación señal-ruido comprometía la discriminación del receptor del otro extremo, y por ende se solían dar una tasa mayor de errores en la transmisión. Entonces, en las soluciones de WAN con enlaces analógicos se solían aplicar controles fuertes de errores, es decir, control de detección y detección de errores con retransmisión de tramas y también todo lo que tenía que ver con control de secuencia, y era algo típicamente usado en las capas, por ejemplo, en la capa 2 de las redes de conmutación de paquetes X25. Con el surgimiento de los enlaces digitales, donde en realidad para, digamos, poder transmitir más lejos, se empezaron a usar repeaters, es decir, regeneradoras de señal en lugar de simples amplificadores,
Entonces de esa manera se desacoplaba el ruido en cada etapa y no se tenía esa degradación de la relación señal-ruido que había en las transmisiones analógicas, y por ende la tasa de errores era mucho más baja y era estrictamente la que se producía por la influencia, por la aparición de ruido impulsivo, que generalmente modificaba alguna ráfaga de bits, y por ende en estas soluciones solo se detecta errores y una vez que se detecta errores se descarta, pero no se retransmite, y los que se encargan de retransmitir eventualmente los datos que se perdieron son los protocolos de capa superior, que viajan encapsulados dentro de los mensajes protocolares de las tecnologías WAN, digamos que suelen estar soportadas en enlaces digitales. También podemos nombrar otras características de las tecnologías WAN. Las topologías que suelen usar estas tecnologías suelen ser típicamente las punto a punto, en algunas soluciones la solución punto multipunto, y después todo lo que tiene que ver con las redes malladas, sobre todo las que son operadas por las telcos, por las compañías de telecomunicaciones. La técnica de multiplexado utilizada típicamente en las tecnologías WAN puede ser tanto STDM, Statistical Time Division Multiplexing, como TDM. Generalmente cuando se usa conmutación de circuitos se usa TDM en el multiplexado, y cuando se usa conmutación de paquetes se usa STDM, Statistical Time Division Multiplexing. Por último podemos decir que el direccionamiento en WAN, por un lado, no es necesario cuando los enlaces son punto a punto, podría haber direccionamiento, sobre todo en enlaces punto multipunto, como por ejemplo HDLC o SDLC, y también en las redes, como las redes X25 o las redes Front Relay, ATM. En cuanto a tecnologías digamos, conocidas, de alguna manera podemos nombrar en cierto orden de aparición histórica. Por un lado, las redes de conmutación de circuitos con interfaces BRI y PRI. Entonces, las redes ISDN son redes que justamente usan conmutación de circuito y multiplexado de tipo TDM. Y los dos típicos accesos que soportaban estas redes eran el BRI, el BRI, que trabajaba a 200 kilobits por segundo, y el PRI, que trabajaba a típicamente 2 megabits, y donde se multiplexaba en canales TDM de 64 kilobits cada uno, con un canal de control en cada una de estas interfaces de acceso a la red ISDN. Todas las demás soluciones de WAN que podemos nombrar son generalmente soluciones de tipo STDM, con eventualmente conmutación de paquetes. Entonces HDLC es un protocolo bastante conocido que se usa sobre todo para enlaces punto a punto. Se podría usar para punto multipunto, pero HDLC en particular se usa mucho para punto a punto. Y ahí básicamente podríamos decir que hay dos versiones del protocolo. Hay muchas versiones, pero hay dos grandes versiones de HDLC. Una es una versión de HDLC no conectado, que no hace ningún control de errores, solo hace detección de errores, y que se basa en el intercambio de tramas de información no numerada, no secuenciada, es decir, unnumbered information frames. Y por otra parte, una versión de HDLC llamada, por ejemplo, LAB, Link Access Procedure Balance Mode, que es utilizada, por ejemplo, o era utilizada en las redes X25 en capa 2. Y después aparece también
un protocolo, es decir, lo que es importante entender es que el HDLC es un protocolo que se usa en enlaces seriales sincrónicos. El SLIP aparece como una solución para transmitir fundamentalmente IP en líneas seriales, pero asincrónicas, es decir, orientadas al carácter. De todos modos, el SLIP, Serial Line Internet Protocol, es un protocolo que se pensó para el acceso típicamente por línea dial-up, usando modems, acceso a servidores típicamente en los campus universitarios, estamos hablando de los años 70, 80, y el SLIP fue, digamos, reemplazado posteriormente por una versión mejorada que se llamó el PPP, Point-to-Point Protocol, primero en su versión asincrónica para reemplazar el SLIP en todo lo que eran las líneas dial-up, y luego en su versión sincrónica para reemplazar justamente al HDLC en los enlaces punto a punto. También las telcos, las compañías de telecomunicaciones, empiezan a ofrecer soluciones de conectividad de datos, por ejemplo, utilizando protocolo X25, que justamente es una solución de 3 capas, donde en capa 2 se implementa HDLC-LAB sobre enlaces seriales sincrónicos, y en capa 3 conmutación de paquetes usando protocolo X25, que es un protocolo típicamente orientado a circuitos virtuales conmutados con la posibilidad de soportar algunos circuitos virtuales permanentes, algunos PVCs, pero sobre todo pensada para SBCs. X25 es una solución que ya, digamos, prácticamente está en desuso, y a lo sumo se puede llegar a ver X25 en algunos cajeros que todavía trabajan a baja velocidad, utilizando a cajeros automáticos, estamos hablando, utilizando X25 como protocolo de comunicación. También está el freno relay, cuando las telcos empiezan a evolucionar y empiezan a implementar técnicas digitales de transmisión en todos sus vínculos, bajan las tasas de error, por ende no es necesario implementar controles fuertes de errores. Entonces aparece el freno relay como primer solución de Fast Packet Switching. Bueno, acá vamos a cortar porque se va a cortar la sesión de Zoom. El protocolo HDLC por High. A ver. Bueno, entonces se va a cortar la sesión. Vamos a retomar donde dejamos, que es justamente donde estábamos repasando un poco